La pandemia nos afectó un montón porque pues el encierro, creo yo que el uso desbordado también de la tecnología y el computador, empezaron a aparecer en Oliver pues unos rasgos de personalidad que antes no habíamos identificado. Leslie Rico, una maestra colombiana, se refiere a su hijo que está a su lado, a quien las redes sociales le afectaron su salud mental durante el encierro. Siento que en un momento uno pierde la línea entre cuál es mi realidad y cuál es la realidad de redes sociales. Hay un momento en el que empiezas a mezclar las dos vidas y en ese momento uno pierde el control. El artículo 8 de un proyecto de ley en Colombia sobre salud mental buscaba que las plataformas tuvieran más responsabilidad en casos como el de Oliver. Como parte de la iniciativa, el Congreso propuso que las reglas de estos contenidos potencialmente dañinos fueran acordadas con las autoridades y que las empresas que no cumplieran fueran sancionadas. Cuando la ley estaba en último debate, los representantes de las Big Tech mandaron cartas y argumentaron que regular es censurar y que basta con que ellas se autorregulen. La influencia que mostraron en esta discusión la han desplegado para otros debates, haciéndose cercanos a algunos congresistas, organizando encuentros académicos con ellos y hasta invitándoles a eventos internacionales. Realmente los intereses de las empresas sí se ven muy representados no solo por las empresas, sino por otra serie de actores que luego enmarcan como si fueran de la sociedad civil o como si fueran académicos y realmente no lo son. Esta vez, la ofensiva tuvo tanto éxito que incluso algunos congresistas terminaron defendiendo los argumentos de la industria. Una cantidad de gremios que están solicitando que se elimine el artículo 8. Yo sí invitaría al Senado de la República a que apoyemos la eliminación del único lunar que le vemos a este proyecto y es ese artículo 8. El texto aprobado por el Senado quedó a la medida de las tecnológicas, como lo dijo la misma ponente del proyecto. Se elimina el parágrafo segundo, donde decía que debían armonizar sus mecanismos de autorregulación con base en la corresponsabilidad, dado que ya lo recogemos anteriormente, que es la autorregulación que nos han pedido las plataformas. Mejor dicho, ahora el Estado no puede intervenir en cómo las plataformas moderan los contenidos dañinos que circulan en ellas. Que la norma exprese que se tratará de preservar el modelo de autorregulación no es gratuito, porque es lo que tenemos ahora, ¿no? Es como una ley diciendo, la ley no hace su trabajo, dejemos que las empresas, cada una defina qué va a hacer en este campo de protección, que en el marco de esa ley es la protección de la niñez y la salud mental. La autorregulación, en pocas palabras, significa que son las empresas las que dictan sus propias normas. ¿Cuál es el estándar que están dispuestas a cumplir? Y lo que hemos visto en América Latina es que aun cuando ellas en sus políticas dicen fijar los más altos estándares, en la práctica hemos encontrado, por ejemplo, con las políticas de moderación de contenidos o de protección de datos, que cada una va tan lejos como quiere. Además de Colombia, las gigantes tecnológicas han desplegado diversas estrategias en otros países de América Latina para influir en el rumbo de decisiones que afectan su negocio. Una de ellas fue crear a Alai, una organización que agrupa a 14 empresas y promueve sus posiciones en toda la región. También han conformado otros gremios, como el Information Technology Industry Council, muy activo en Brasil en los últimos años. El presidente Luis Inácio Lula da Silva solo llevaba una semana en el poder cuando Brasil vivió una invasión al Palacio Presidencial, al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. La justicia determinó que se trató de un intento de golpe de Estado, una conspiración tremenda para derrocar la democracia.
El motor para eso fueron mensajes que habían circulado en redes sociales antes de ese 8 de enero de 2023, ya que difundían la idea falsa de que las elecciones habían sido robadas. Esto que vieron no es una determinación de que hay fraude ni una decisión. Esta es información que sin duda pone en duda el resultado del domingo pasado. Un cóctel de desinformación que alimentó la rabia de los partidarios de Bolsonaro. En este escenario, la Cámara de Diputados impulsó la discusión del proyecto 2630, la llamada Ley de las Fake News, que ya había sido aprobada en el Senado. Esta busca regular a las plataformas para combatir la desinformación y obligarlas a ser más transparentes sobre cómo moderan los contenidos que circulan en ellas. La presión de las Big Tech para frenar la ley ha sido intensa. Entre marzo y junio del 2023, mientras se debatía el proyecto, hubo más visitas de lobistas al Congreso que en los 18 meses anteriores, de acuerdo con la data recogida por el medio brasilero Agência Pública para esta investigación. Esa fue solo una de sus tácticas. No dia da votação, o Google tinha link que dava acesso ali a texto falando sobre o PL 2630 com uma série de desinformações sobre o texto, dizendo que se aquele projeto fosse votado, aquilo ia acabar com a internet como ela funciona no Brasil hoje, né? Incluso un expresidente usó su influencia en el Congreso para intentar frenar la ley. O ex-presidente Michel Temer é contratado pelo Google para ajudar na negociação da regulação das plataformas de internet. Con todo esto, las Big Tech lograron cambiar el foco del debate. Eles querem simplesmente acabar com a liberdade sua na internet. Estamos caminhando a passos largos a um regime de exceção terrível e sangrento, pois se perdermos a liberdade de expressão, perderemos de imediato todas as outras. El proyecto permanece estancado en la Cámara de Diputados de Brasil y los conocedores no creen que sea aprobado. Se pudo comprobar que eran 18 gigas de información y allí constan números de cédula, números de registro único de contribuyentes, direcciones domiciliarias, correos electrónicos, números de teléfono. El 16 de casas, septiembre del 2019, los ecuatorianos se enteraron de que sus datos privados habían quedado al descubierto en un servidor en Miami. Esa enorme filtración los exponía a que cualquiera suplantara su identidad o usara su información para cometer delitos. Si es que entregamos nuestra data y perdemos control de la misma, podrían ocurrir severos daños a nuestros derechos individuales. Por ejemplo, suplantaciones de identidad, robos, secuestros incluso. Ya de hecho se ve muchísimo ahora con el uso de la tecnología. Mucha gente puede replicar nuestra imagen y pretender que somos nosotros para generar fraudes. La noticia aceleró la discusión de una ley que buscaba regular el uso de datos personales y sancionar a las empresas que incumplen. En medio de ese debate, los representantes de las tecnológicas tuvieron confrontaciones directas con los promotores de la ley. Nosotros presentamos una propuesta, ¿no es cierto? En función de nuestra perspectiva. Desde una perspectiva. Ustedes tienen esta de acá. Encontremos un punto intermedio. Pero no, la autoridad es... No, ¿sabes qué? Tiene que ser como yo lo escribí. La Asamblea Nacional la aprobó y empezó a aplicarse en mayo de 2021, pero aún faltaba su reglamentación para que fuera efectiva. Fue ahí cuando las empresas concentraron su operación de influencia en la Superintendencia de Datos, entidad creada por la ley para reglamentar y sancionar. A través de sus asociaciones nacionales e internacionales, las Big Tech metieron su mano invisible en el reglamento general que esa entidad sacó en el 2023. Y han tenido éxito. CITEC, una asociación ecuatoriana de esa industria, firmó un acuerdo con la superintendencia para ayudar a construir ese reglamento. Y el superintendente, Fabricio Peralta Díaz, fue invitado a una conferencia en México organizado por ALAI con casi todos los gastos pagos. Pues sí, acepté la invitación, efectivamente. Si esto de alguna u otra manera afecta o no afecta mi gestión, como a nivel de máxima autoridad de la institución, no la afecta para nada. Creo que esos espacios son espacios que hay que aprovecharlos para que la entidad se dé a conocer.
sobre todo una entidad que recién comenzó su funcionamiento el año pasado. Además, la directora ejecutiva de CITEC fue parte de la comitiva oficial de la visita del presidente Daniel Noboa a Emiratos Árabes Unidos. Mientras este lobby tecnológico toma vuelo, la ley que protege a los ecuatorianos del uso indebido de sus datos personales se estanca. Detrás de estas y otras operaciones de influencia están empresas cuyos ingresos superan el PIB de varios países de América Latina. E da mesma maneira que esse modelo de negócios permitiu esse poder super influente dessas empresas para dar conta de definir o que circula e o que é discutido ou não, fica muito claro o poder que essas grandes empresas têm em pautar os rumos de qualquer sociedade contemporânea hoje. Hablamos de empresas como Google, Amazon, Meta, Microsoft o Mercado Libre, entre otras, que con su mano invisible ejercen su influencia sobre los tomadores de decisiones. Pero a diferencia de los gobiernos, que se deben a sus ciudadanos, las Big Tech persiguen un fin principal: aumentar las ganancias de sus dueños, que muchas veces se pueden contar con una sola mano. Por eso hacen todo lo posible para que gobiernos y congresos bailen al ritmo de sus intereses privados y no del interés público. La mano invisible de las Big Tech.